A medida que avanzaba el siglo XX, los matemáticos empezaban a reconocer que se habían atascado. Y entonces, en los años 70, se produjo un nuevo descubrimiento crucial sobre el enigma de los números primos, un descubrimiento llegado del lugar más inesperado. El Instituto de Estudios Avanzados de Princeton es el paraíso para los cerebros más brillantes del mundo matemático y científico. La cultura matemática alemana no logró sobrevivir a la violencia de la Segunda Guerra Mundial, y muchos de los matemáticos judíos más eruditos de la época huyeron a América en busca de asilo, entre ellos Albert Einstein. Desde la Segunda Guerra Mundial, Princeton se ha postulado como la institución matemática más importante del planeta. En 1972, un joven matemático norteamericano llamado Hugh Montgomery se pasaba el día debatiendo sus nuevas ideas en el instituto. Pero a diferencia de sus predecesores, Montgomery decidió no mirar así sino a cómo estaban distribuidos esos puntos cero que Riemann había colocado sobre la línea. Lo que descubrió revolucionaría de nuevo las matemáticas. El patrón que se apreciaba era el de números relativamente poco cercanos. Es como si los ceros intentaran distanciarse unos de otros a empujones, como si los puntos cero estuvieran unidos entre sí por gomas que se encogen y se estiran. Si tú tocas la goma, los números se mueven hacia adelante o hacia atrás. Y si en un momento dado retratas la situación, te das cuenta de que algunos números están como fuera de su sitio, arriba o abajo, pero normalmente nunca muy cerca de otros números. A los puntos ceros no les gustaba estar cerca unos de otros, tenían cierta repulsión hacia sus compañeros. Si los colocábamos en una línea, se veía que estaban bastante separados. Si los números estuvieran colocados al azar, lo normal sería que intentaran apelotonarse y dejar grandes espacios entre los distintos grupitos. Fue un hallazgo interesante y supuse que se trataba de un mensaje concreto, al menos cuando lo descubrí en el otoño de 1971. Lo que me preocupaba era que por más que lo estudiaba, no conseguía descifrar ese supuesto mensaje. Todos los días a las 3 en punto, los académicos se reunían en la sala común para uno de los rituales más importantes de todos los departamentos matemáticos, el té de la tarde. Aquel día, a Montgomery le presentaron a un famoso físico, Freeman Dyson. Recuerdo aquel día porque estaba hablando con uno de los matemáticos del departamento, un compañero llamado Choula. Manteníamos una conversación de lo más normal. Y de repente vio a Dyson entrar en la sala y me dijo, ¿conoces a Dyson? Yo le dije que no, y entonces él se ofreció a presentármelo. Recuerdo que le contesté, no te preocupes, no lo molestes ahora. No sé cómo, pero al final, como de costumbre, Choula se salió con la suya y me presentó al físico aquel que acababa de llegar. A mí no me apetecía nada, pero él insistió. Después Dyson me preguntó en qué estaba trabajando y le conté lo de los grupos de puntos cero, que iban en parejas, etc., y reconoció enseguida el patrón. Lo relacionó con valores de energía de la teoría de las matrices aleatorias. La teoría de las matrices aleatorias era algo que estudiaban los físicos para dar un modelo estadístico sobre los niveles de energía de las partículas alteradas. Si estudias una o dos partículas o un grupo de partículas, sí se puede predecir cómo van a interactuar entre ellas. Pero una vez tienes miles de partículas y quieres mirarlas todas para comprobar el nivel de energía que emiten, entonces tienes que empezar a experimentar con ellas y registrar esos niveles de energía para intentar ver qué gráfica sale al final y cuál es la estadística que resulta del experimento. ¿Y qué significa ese cóctel de palabras técnicas que acaba de soltar? Bien, pues que las matrices aleatorias representan las matemáticas aplicadas a un modelo de niveles de energía, como en el caso de los átomos pesados del uranio. Los niveles de energía de un núcleo de un átomo son como las diferentes notas que se obtienen con un instrumento. Cuando yo toco la trompeta e imprimo más energía en el soplido, las notas saltan de un nivel a otro. Por ejemplo,
El núcleo de un átomo funciona de un modo similar. A medida que se agita más y más, las vibraciones que sufre el núcleo suben por niveles, como las notas de mi trompeta. Los físicos habían descubierto que a los niveles de energía del núcleo de átomos como el uranio les gustaba distanciarse de manera uniforme, como a los ceros de la línea de Riemann. Los niveles de energía surgen casi de forma regular. Es posible predecirlos de alguna manera, aunque con cierta aleatoriedad. Por ejemplo, es poco frecuente encontrar dos que vengan juntos, pero tampoco es frecuente que haya intervalos grandes entre ellos. Hay cierta fluctuación. Sin embargo, surgen con una frecuencia media que se aprecia con la estadística, una estadística muy particular. Las predicciones que se obtuvieron acertaron bastante y la teoría de los núcleos la cumplía a rajatabla. Y lo que descubrió Montgomery, la fórmula que posteriormente reconoció Freeman Dyson, daba a entender que los puntos cero de Riemann también obedecían esa regla estadística. Lo que descubrieron Montgomery y Dyson fue que el comportamiento primario de los átomos, los cimientos básicos de la materia, se correspondía considerablemente con el comportamiento primario de los números primos, los cimientos básicos de las matemáticas. Se trataba de una conexión inesperada que abría las puertas hacia un nuevo enfoque sobre la hipótesis de Riemann. Esta conexión que hicieron Montgomery y Dyson tuvo una repercusión tremenda, porque incluía la física en el estudio de la hipótesis de Riemann e implicaba una investigación completamente nueva que no se habría dado de ningún otro modo entre la física y las matemáticas. La idea consistía en unificar cada vez más aspectos del mundo. Y sucede, normalmente no lo entienden aquellos que no son científicos mediante conexiones que se producen entre áreas muy distintas. Sin duda, en una ciencia física, uno de los momentos más maravillosos se produce cuando te das cuenta de que dos áreas que parecían completamente distintas resultan estar conectadas. Es decir, en cierto modo, incluso más que la hipótesis de Riemann, yo diría que esa es la pregunta del millón. ¿Por qué debería estar relacionado el comportamiento de los átomos matemáticos con el de los átomos físicos? Es un misterio absoluto. Si logramos entender eso, demostraríamos la hipótesis de Riemann. A lo mejor la física nuclear arroja algo de luz sobre el comportamiento de los números primos. Después de todo, un punto cero fuera de la línea sería como tener un nivel de energía imaginario, algo que no permitirían jamás las leyes de la física nuclear. Y sin embargo, ahí es donde se apoya la esperanza de conseguir alguna explicación para la hipótesis de Riemann, aunque siguen faltando pruebas irrefutables.